Bienvenidos a una emisión más de su programa Los Luchadores. El día de hoy vamos a tocar el tema de la reforma energética. Los saluda su amigo el Pequeño Tirano. Y el grabador enmascarado. Continuamos. Actualmente en México se habla de la reforma energética, es un tema muy importante, no nomás en México, sino a nivel mundial. Pero también hay que entender por qué. No nomás se trata de decir que el petróleo nos pertenece y que hay que defenderlo y hacer marchas, sino que también hay que comprenderlo porque posiblemente ese es el tema, porque la gente no ha reaccionado completamente para defenderlo, ¿no? Como debe de ser. Por ejemplo, el petróleo es importante en un país, en este caso, simplemente porque se utiliza en la industria, simplemente en plásticos, fabricación de aceros, electrodos, aislamiento, material eléctrico, por mencionar algunos. En la alimentación se utiliza para los colorantes, antioxidantes, conservantes y envasado de alimentos, etc. En el área textil se utiliza para fibras sintéticas, el nylon, tratamiento de pieles, en el gas, maquillajes, cascos de fútbol americano, aceites, hasta para este aparato, un teléfono se utiliza porque contiene plástico, para los hornos, la vaselina, para la calefacción, para armas, para el plástico. Entonces, lo que quiero decir es de que es un recurso no renovable, por eso es importante en el país. Entonces, este es un tema que vamos a tratar hoy, vamos a explicarlo de una manera muy general, pero tratar de entender por qué hay que defenderlo y por qué hay gente en la calle que está en contra de esta reforma que está implementando actualmente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como pueden ver, el tema de la reforma energética es un tema trascendental para cualquier país. Nosotros les vamos a platicar un poquito de cómo estaba la industria petrolera en México antes de la expropiación que realizó Lázaro Cárdenas. En aquellos entonces las empresas transnacionales, sobre todo extranjeras, eran los que dominaban el sector. Ellas eran las que se dedicaban a poner las reglas tanto de explotación, de extracción, y las condiciones de la gente que laboraba en ese entonces eran condiciones pésimas. De hecho, ahí surge el conflicto cuando en ese entonces los trabajadores piden un aumento de sueldo, mejores condiciones laborales, y en ese momento las petroleras, que como repito eran principalmente extranjeras, deciden no responder a las demandas de los trabajadores. Se empieza a crear un conflicto muy fuerte en todo el sector energético, y entonces es cuando el presidente Lázaro Cárdenas decide intervenir. Y el 18 de marzo de 1938 decreta la expropiación petrolera, que lo que hacía en el papel, en los hechos, era quitarles todas las concesiones a estas empresas transnacionales y declarar al recurso no renovable del petróleo como propiedad de todos los mexicanos. Desgraciadamente, las empresas transnacionales, por lo general, cuando llegan a explotar los recursos de otro país, las ganancias y todo lo que se produce se lo llevan, no lo invierten en esa misma sociedad, en ese mismo entorno en el que ellos están trabajando, y esto lamentablemente no ayuda a que, por ejemplo, en este caso en México, el petróleo pudiera ser una palanca de desarrollo, ¿no? Porque si en verdad se utilizaran las ganancias de la extracción, de la refinación y de todo lo que se puede hacer con el petróleo, pues el país podría tener mejoras en muchos sectores, ¿no? Como la educación, salud, carreteras, etcétera. Ese es el gran problema y la gran preocupación que existe ahora, que si se vuelve a abrir el sector energético a empresas tanto extranjeras como privadas, nacionales, puede volver este factor a funcionar, en el sentido de que ellos explotan los recursos, se los lleven y el pueblo no vea ningún beneficio. Sí, pero digo, también la gente está comentando eso, pero si te pones a pensar, no lo está haciendo actualmente, lo siguen explotando. No existe. La gente dice, no, es que el petróleo es de nosotros, pero no, o sea, la verdad no es mío ni tuyo, lo tienen las personas que lo explotan, lo que es el gobierno, la gente que mueve México son los dueños de todos esos ingresos. Desgraciadamente. Entonces, digo, hablar del antecedente de la expropiación petrolera está muy bien, porque la gente en aquel entonces, me supongo, pues traía otra cosa en la cabeza, ¿no? Simplemente había gente que apoyó la expropiación petrolera. Bueno, voy a leer este texto y dice: durante la expropiación petrolera, la gente del pueblo estaba de acuerdo y apoyó al gobierno para que la expropiación fuera un éxito. Por ejemplo, el 19 de abril hubo una manifestación femenina y acudieron mujeres de todas las clases sociales, algunas regalaron joyas, otras objetos de valor bajo. Incluso una anciana llevó una gallina para ayudar a cubrir el pago de indemnización a los propietarios de las empresas que les habían sido expropiadas. ¿No? Entonces, actualmente, insisto, siguen haciéndose marchas, se juntan y se desvanece. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente no acude, termina la marcha, ya no vuelven a saber más y se dedican a sus trabajos nada más. Entonces, también es importante entender lo que está pasando ahorita, porque la gente no realmente está
defendiendo el petróleo. Yo creo que una de las razones, no sé tú qué opinas, es de que no entiende qué es el petróleo en el uso diario, ¿no? Por eso al principio estaba comentando que el petróleo está en todas partes, ¿no? Por eso es un recurso muy importante, ¿no? Creo que son diferentes factores, ¿no? Tanto lo que tú mencionabas, que la gente está envuelta también en sus problemas cotidianos, en todas estas cuestiones, la falta de información, obviamente, y también hay que mencionarlo, el bombardeo que está haciendo el gobierno con una campaña intensiva, Sí. Donde ellos te están pintando esto como una mejora para todos, que nadie duda que Pemex tenga que ser reformado, que se tenga que combatir la corrupción y que tenga que haber investigación e inversión para tener mejor tecnología, ¿no? Lo que aquí estamos cuestionando son la manera en la que se va a hacer. Por eso es importante que en el siguiente bloque vamos a tratar, vamos a desmenuzar cuál es la propuesta que está haciendo Peña Nieto y qué es precisamente lo que ellos están pretendiendo con esta reforma energética. Sí, y también en este camino plantear que hay que investigar, pues, o sea, nos debe de interesar, porque actualmente no nos damos cuenta, pero ya nos está afectando, ¿no? Simplemente lo que es la luz, por ejemplo, la electricidad ya nos aumenta, pero estamos acostumbrados a que cada tiempo siempre nos aumentan los impuestos, pero algo pasa en México que estamos acostumbrados a eso, o sea, protestamos, pero pues, por ejemplo la gasolina, cada mes nos están aumentando, ¿y qué pasa? Nos quejamos y simplemente ya nos acostumbramos a que nos aumenten. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Posiblemente sea la desinformación, el desinterés. Entonces, por eso es de gran importancia este tema. ¿Sabías que con la reforma energética se van a crear no 1, ni 100, ni 100,000, sino casi 500,000 empleos en los próximos 5 años? Y es que con la reforma energética se abrirán nuevas empresas y con ello 2,5 millones de empleos para el 2025. Infórmate. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Gobierno de la República. Ven. Acércate. Acércate más. Para que veas 2 de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. 1, que baje tu recibo de luz. Y 2, que baje el de gas. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Sí, el petróleo es nuestro. Y otra cosa que dijo el presidente Cárdenas es que se necesitaba de la participación privada para desarrollar esta industria. Lo que busca la reforma energética es que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra. El petróleo seguirá siendo nuestro. No se lo vamos a regalar a nadie. Y vamos a utilizar las tecnologías más modernas del mundo para que los mexicanos tengamos más petróleo. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Gobierno de la República. Bueno, esto es un poco de la publicidad que está en este momento lanzando el gobierno de Enrique Peña Nieto para impulsar la reforma energética, en el cual ellos están explicando que con esta reforma obviamente vamos a tener muchísimos beneficios, ¿no? La modificación a los artículos 27, 28 constitucional, principalmente, que lo que nos está diciendo es que se va a abrir el sector energético a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Esto quiere decir que empresas transnacionales pueden llegar a explotar el recurso en los diferentes procesos, desde la extracción, la refinación, ¿no? La venta del mismo producto final, y el gobierno de Peña Nieto dice que esto nos va a convenir, que va a bajar el gas, que va a bajar la electricidad, que va a haber mejores empleos y que esto va a ser una palanca de desarrollo para el país. Sin embargo, obviamente, pues existen muchas voces que nos están diciendo que esto no es en la realidad lo que va a suceder. Sí, pero también hay que entender que eso es por la experiencia que ha pasado. Pues siempre, desgraciadamente, el gobierno promete digamos, el bienestar social y realmente nunca pasa eso. Bueno, en ciertos sectores sí, tampoco trata de satanizar, ¿no? Hay cierta parte del gobierno que sí ha ayudado a ciertas poblaciones, pero en general, que esto es lo más importante, no sucede. Entonces, por eso surgen muchas contras precisamente en esta reforma. Ahora, para hacer la reforma, nuevamente lo escuchamos, que la reforma energética por aquí, por acá, los spots que nos están anunciando constantemente nos llenan la mente de que es correcto, ¿no? El enfoque principal es de que, como tú comentas bien, empresas invierten y con eso vamos a tener trabajo. Significa que tú y yo vamos a tener trabajo, pero la verdad es que no va a pasar.
Entonces, bueno, también hay que entender un poco de lo que se trata de que aprueben la reforma energética, ¿no? Y para eso hicimos una entrevista con una integrante que es la reportera enmascarada. Sí, claro que es sí. Es una luchadora que se une precisamente a luchadores pues, para hablar sobre este tema. Pues vamos a verla. Va. Para que entre en vigor la reforma energética está condicionada a que se apruebe la legislación secundaria, que se estableció un plazo un plazo que vence el 30 de abril. Las leyes secundarias van a definir en qué casos se van a aplicar pues los contratos de utilidad compartida, de renta compartida o de lo que le están denominando licencias. Por otro lado, bueno, en la reforma energética se está planteando que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad van a pasar de ser organismos descentralizados a empresas del Estado. Con las leyes secundarias se tiene que establecer en qué consiste estas nuevas características que van a tener tanto Petróleos Mexicanos como Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues ya ahorita ya está planteando que, aunque dicen que se van a fortalecer, pues les están quitando que, por ejemplo, ellos ya no se harán cargo de realizar los concursos para los proyectos que surjan en el sector, sino ellos van a tener que participar como las demás empresas. De hecho, Canacintra pues ya se expresó en ese sentido de que en las leyes secundarias están haciendo una demanda de que se proteja a la inversión nacional, ¿no? De que se garantice que ellos van a tener la posibilidad de participar en esta apertura del sector que se está dando a la iniciativa privada. Las privatizaciones en México no han tenido buenos resultados, ¿no? En la banca se privatizó y no hemos visto un beneficio, no vimos ningún beneficio. La telefonía se privatizó y el resultado ha sido servicios malos y carísimos y concentrado en una sola empresa, ¿no? Que es el empresario Carlos Slim, ¿no? Entonces, si a través de esta legislación secundaria no se establecen esas reglas, pues vamos a volver a caer en ese tipo de privatizaciones, ¿no? Y no va a haber ningún beneficio para el país ni para los mexicanos. Una vez que se aprobó la reforma energética tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ahora se está pasando al proceso de las leyes secundarias, que se llevará también la discusión ahí. Pero la gente lo que está proponiendo y lo que ha convergido en las principales resistencias es para impulsar una consulta popular. La consulta popular lo que trata es de juntar firmas, el 2% del padrón electoral, para exigir que se realice una consulta y se le pregunte al pueblo si está de acuerdo con la apertura del sector energético. Dentro de los grupos que están impulsando la consulta popular y llevando a cabo resistencias se encuentran diferentes grupos. Está por un lado Cuauhtémoc Cárdenas con el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Se encuentra López Obrador con Morena. Está una iniciativa del Grito Más Fuerte de algunos intelectuales, entre artistas, gente de cine, ¿no? Que también están impulsando esta opción, ¿no? De tener una consulta para que no sea una decisión que solamente se tome desde los políticos. Sí, dentro de estos grupos que están promoviendo esta consulta popular, pues también hay unas diferencias. Algunos grupos, algunos representantes que están participando en estos grupos, pues dicen que la verdad es una trampa para la izquierda hacer esta consulta popular por medio de las firmas. Pero bueno, también hay que ver que políticamente hablando, puede haber un arreglo. Por ejemplo, el PRD también estuvo de acuerdo en que se hiciera esta reforma y hace poco fuimos a una marcha en donde el PRD también estaba en contra de ahora sí que... Pues ahí va pasando la Cuauhtémoc Cárdenas. Ajá. Aquí el conflicto es que mucha de la gente que está en contra de la reforma energética y que se está movilizando, también a su vez tienen algunas diferencias con el PRD, porque ellos nos están mencionando que el PRD firmó el Pacto por México y ayudó a Peña Nieto a impulsar muchas de las reformas que también golpearon a diferentes sectores como el de la educación. Y en este momento, obviamente cuando les conviene en el aspecto político, de pronto sí ya se separan del Pacto por México y ahora quieren ser los que impulsen en la defensa del petróleo, ¿no? Entonces ahí como que hay una especie de incongruencia y es lógico que mucha gente no confía en ellos. Sí, por ejemplo, en esta marcha que te menciono,
Anteriormente no dejaban entrar al Zócalo de la Ciudad de México a hacer marchas, ¿no? Eso es muy importante mencionar. Eso era, pues mucha gente se quejó de sí, eso. Pero cuando el PRD, perdón, entra a hacer su marcha con Cuauhtémoc y todo, pues toda la gente, hasta pusieron escenario, no hubo ningún granadero, y esto anteriormente en todas las marchas había granaderos, había un tipo de represión, ¿no? Ahí está hablando de la doble cara de Miguel Ángel Mancera y de su gobierno, ¿no? Sí, cuando se hicieron las marchas por la protesta por el aumento al metro, desde que tú llegabas a iniciar las marchas estaban los granaderos, había cercos policíacos, nunca se permitió la entrada al Zócalo bajo ningún tipo de pretexto ni excusa, simple y sencillamente inclusive hubo choques para intentar ingresar al Zócalo y jamás se permitió. Sin embargo, en esta marcha, como era del PRD y como era Cuauhtémoc Cárdenas, entonces no solo los dejaron entrar al Zócalo, sino que además les pusieron templete, les pusieron todas las facilidades para que dieran sus discursos, y eso te habla muy bien de la doble moral que tiene el PRD y por lo cual ese partido ha perdido tanta fuerza. Sí, y además no nomás nosotros lo estamos comentando, o sea, entrevistamos a personas en donde estuvieron militando, ¿no? En ese día, ¿no? Algunos no sabían qué estaban haciendo ahí, y se nota pues lo que tú mencionas, ¿no? Sí, el acarreo. Se puede decir como el acarreo, ¿no? Entonces también es difícil, sí entendemos, ¿no? Hay grupos que están apoyando este tipo de manifestaciones pues para ir contra la reforma, pero también hay que entender que no todo es verdadero en ese sentido, ¿no? Hay mucho movimiento político, y para eso pues vamos a ver una entrevista, por ejemplo, de una persona que estuvo ahí manifestándose en contra precisamente de los militantes, en este caso el PRD, que estaban manifestándose en contra de la reforma energética. Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Nosotros no vamos a marchar con traidores, porque esos traidores han defraudado al país, a la nación y el futuro de nuestros hijos. No más PRI, no más PAN y no más PRD. Porque desde la mañana nosotros estamos aquí también documentando. Nosotros le estuvimos preguntando a la gente por qué estaba viniendo, y me decían que porque los habían traído. También hemos escuchado que dicen que a qué hora les van a dar las despensas. Eso están actuando como otro partido chayotero más, como en el PRI. ¿Por qué digo esto y por qué las pancartas? Yo vivo en el Estado de México, Atizapán de Zaragoza. El día que se llevó los comités para elegir comité municipal del PRD, a la gente se les iba tocando puerta por puerta ofreciéndoles una despensa para que fueran a votar por X o Y planilla. Entonces están actuando igual o peor porque por lo menos el PRI sabemos que es un hijo de un desgraciado, pero el PRD es de izquierda y es un hipócrita porque no se le puede llamar de otra forma. Fueron ellos mismos, senadores, diputados, tanto estatales como federales, traicionaron a la patria, porque cuando fueron los del Senado, algunos del PRD también votaron a favor de esas iniciativas, y puedes ver quiénes votaron a favor y quiénes en contra si te metes a la página del Congreso. ¿Cómo pueden venir todavía como hipócritas a decirle al pueblo que van a luchar por defender lo que por derecho nos pertenece, cuando ellos fueron partícipes desde el momento que hicieron el Pacto por México? Ellos ya no les importa defender al país, les importa defender una regiduría, les importa defender una presidencia municipal, una senaduría, una diputación, pero no les importa defender al país, porque nuestra pancarta dice: nosotros no marchamos con traidores. Y se lo estamos diciendo directamente a Cárdenas, a los Chuchos, a los Zambranos, a todos aquellos que fueron partícipes, pero que la gente, porque hay gente del PRD muy valiosa, pero que a veces por ideales no se cambia o no se va, o simplemente porque no está informada. ¿Tú crees que Cuauhtémoc Cárdenas sería también un traidor? Pues sí, porque desde un principio, siendo el líder moral y de que su padre fue el que hizo que Petróleos de México se hiciera, bueno, ahora sí que fuera de los mexicanos, él debió haber actuado con acciones más radicales, más profundas en defender al país, porque hace una consulta después de que se
hacen otras consultas ciudadanas, como la del INGAPE, como la de los gastos pendejos. ¿Por qué no luchar desde el primer momento y unir a toda su bancada? Porque al final de cuentas él es un líder moral muy importante, y más sin embargo se quedó callado hasta apenas ahorita, que ya el PRD va en picada, por lo que quieras, pero que va en picada porque ya la gente no le cree tampoco. Bueno, esta fue una emisión más de su programa Los Luchadores. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran y nos vamos a ir, no sin antes recordarles que debemos de seguir poniendo mucha atención a la situación que está viviendo en Michoacán todavía. El conflicto de las autodefensas no ha terminado, y en estos momentos la información que está llegando es de que están deteniendo a muchos líderes de las autodefensas, principalmente a uno de sus fundadores, que es Hipólito Mora, acusado de doble asesinato y de cargos ahí que tendrá que comprobarlo las autoridades pertinentes. Pero sí es muy de llamar la atención por los comentarios de reporteros y de gente que ha estado ahí en el área, de que al parecer el gobierno está traicionando a los grupos de autodefensa. Sí, y esto es de analizar porque esto empezó a suceder después que las autodefensas se unieron con el gobierno para combatir a los templarios. Está bien, los medios están dando mucha información nuevamente, les pedimos que revisen en otros medios, no nomás los medios tradicionales. Directamente, olvídense de Televisa y de Televisión Azteca, hay que buscar otras fuentes de información para que entendamos qué es precisamente el fenómeno que se está dando ahí, porque mucha gente está mencionando que nuevamente se le está dando el control de la zona a los grupos que eran de la delincuencia y en especial pertenecientes a los templarios. Sí, nomás, por lógica hay que ver hacia dónde se está yendo todo esto, ¿no? Antes, ¿qué es lo que escuchábamos? Bueno, que iban avanzando, que iban acabando supuestamente con el narco, iban recuperando algún territorio, ¿no? Pero ahorita, ¿qué está pasando en los medios? Simplemente que un líder tiene cargos. ¿Y qué pasa? Que las autodefensas se van haciendo débiles, ¿no? Y eso puede ser que todo el proyecto de las autodefensas, pues lo corten completamente y otra vez no pase nada y se recomiendan las cosas. Y nuevamente, como mencionamos, ese acomodo, que puede ser un acomodo de lo que es toda la plaza del narco, lógicamente entre las patas se llevan a todos los ciudadanos que no están pues dentro del narco, la ¿no? pelea. Todo eso, ¿no? Pues esta fue su programa de Los Luchadores. Nos despedimos de ustedes, Pequeño Tirano y el grabador enmascarado. Hasta la próxima. ¡Viva la mala hostia de mi generación! Fuimos como cohetes y más de uno se estrelló, aunque no había futuro y aquello se acabó. Bienvenidos a una emisión más de su programa Los Luchadores. El día de hoy vamos a tocar el tema de la reforma energética. Los saluda su amigo el Pequeño Tirano. Y el grabador enmascarado. Continuamos. Actualmente en México se habla de la reforma energética, es un tema muy importante, no nomás en México, sino Antes de la expropiación que realizó Lázaro Cárdenas. En aquellos entonces las empresas transnacionales, sobre todo extranjeras, eran los que dominaban el sector. Ellas eran las que se dedicaban a poner las reglas tanto de explotación, de extracción, y las condiciones de la gente que laboraba en ese entonces eran condiciones pésimas. De hecho, ahí surge el conflicto cuando en ese entonces los trabajadores piden un aumento de sueldo, mejores condiciones laborales, y en ese momento las petroleras, que como repito eran principalmente extranjeras, deciden no... Algunos. En la alimentación se utiliza para los colorantes, antioxidantes, conservantes y envasado de alimentos, etc. En el área textil se utiliza para fibras sintéticas, el nylon, tratamiento de pieles, en el gas, maquillajes, cascos de fútbol americano, aceites, hasta para este aparato, un teléfono se utiliza porque contiene plástico, para los hornos, la vaselina, para la calefacción, para armas, para el plástico. Entonces, lo que quiero decir es de que es a nivel mundial. Pero también hay que entender por qué. No nomás se trata de decir que el petróleo nos pertenece y que hay que defenderlo y hacer marchas, sino que también hay que comprenderlo porque posiblemente ese es el tema, porque la gente no ha reaccionado completamente para defenderlo, ¿no? Como debe de ser. Por ejemplo, el petróleo es importante en un país, en este caso, simplemente porque se utiliza en la industria,
simplemente en plásticos, fabricación de aceros, electrodos, aislamiento, material eléctrico, por mencionar. Es un recurso no renovable, por eso es importante en el país. Entonces, este es un tema que vamos a tratar hoy, vamos a explicarlo de una manera muy general, pero tratar de entender por qué hay que defenderlo y por qué hay gente en la calle que está en contra de esta reforma que está implementando actualmente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como pueden ver, el tema de la reforma energética es un tema trascendental para cualquier país. Nosotros les vamos a platicar un poquito de cómo estaba la industria petrolera en México